Buenas, primero que nada quiero agradecer a los compañeros organizadores de la segunda feria del libro anarquista de la Universidad Autónoma Metropolitana, a los compañeros de Bandera Negra por este espacio. Hoy, 23 de mayo, a las 11:31, desde Caracas, Venezuela, vamos a hacer un pequeño resumen sobre esta nueva fase que estamos atravesando, que es la que hemos definido por ciertas características que tiene como una rebelión popular, el día número 52 de esa rebelión. Pero bueno, primero lo principal, ¿qué es lo que ha pasado en Venezuela? En Venezuela, a partir del 6 de diciembre del año 2015, el gobierno tenía una deriva totalmente autoritaria. Esa deriva autoritaria se saldó en los últimos días de marzo con el desconocimiento y la ruptura del hilo constitucional, y a eso se le suma una cantidad de problemas de orden, aunque democráticos, también de interés general para todos, como es la suspensión de las elecciones municipales, regionales, la suspensión dentro de los sindicatos, entre los centros de estudiantes, y bueno, una militarización, un desconocimiento de la Asamblea Nacional, hostigamiento por parte de los órganos represivos. Pero bueno, ese tipo de actuaciones generó una respuesta masificada desde la población, que bueno, que ha devenido precisamente en esto que nosotros hemos calificado como la primera rebelión popular de este siglo en Venezuela, por varias razones. Uno, la primera de ellas es su extensión cronológica. O sea, desde el 3 de abril, que se realizó la primera manifestación, hasta el día de ayer, se han venido suscitando casi que diario diferentes movilizaciones y estrategias y tácticas de confrontación contra la autoridad. La extensión del mismo se ha dado en los 24 estados que componen la federación, lo cual es importante porque incluso muchos lugares, estados o zonas de Caracas o zonas interior del país que siempre habían sido considerados como bastiones del oficialismo o de personas simpatizantes de la administración de Hugo Chávez y después de su sucesor Nicolás Maduro, que es el que ha tenido este rumbo precisamente dictatorial. Bueno, sí, hay presencia de manifestantes que adversan el gobierno. Y digo que adversan el gobierno y no de oposición, porque esto dejó de ser algo propio de lo que llaman los sectores de la Mesa Unidad Democrática, que por lo general suelen ser asociados como la derecha y el gobierno como la izquierda, cuando la verdad es que tanto esos partidos políticos como el gobierno obviamente son para uno son sectores de derecha y son parte del statu quo y de la autoridad contra la cual uno como libertario adversa. Entonces, esta desterritorialización que hemos tenido en la protesta ha sido acompañada también por ciertas características. Uno, que es un movimiento masivo y extendido por parte de la población, en la cual es interclasista, porque uno ve en las manifestaciones personas tanto de los sectores populares como de los sectores quizás más acomodados, o lo que queda después de este debacle económica de sectores acomodados, porque prácticamente en Venezuela hay dos clases, o sea, los militares y una camarilla que se mantiene en el poder, y bueno, y todos los demás que bueno, que obviamente somos los que estamos movilizados y en la calle y llevando la voz de protestas a través de diferentes medios. También es un movimiento intergeneracional, es decir, no solamente ves a los jóvenes manifestando, sino que también ves personas quizás un poco lo que llamamos aquí adultos contemporáneos, unas personas un poco mayores de edad, y a veces incluso hasta ancianos o abuelitos manifestando y participando junto a los muchachos. Todo esto se da dentro de un contexto de solidaridad y de apoyo mutuo bastante interesante, un reconocimiento de que es una gran multitud en la cual hay varios factores, no solamente que son los partidos de derecha, o sea, tú ves de repente grupos, quizá es que a mí personalmente esos términos de izquierda y derecha no, ya me tienen un poco obstinado, porque yo creo que la realidad es más amplia y este mundo es de ambidextros, y bueno, y obviamente tiene un gobierno como el actual que habla de revolución y de socialismo, pero que en la praxis se da la mano con sus homólogos en la presidencia en México. Pero bueno, también es un liderazgo compartido, hay diferentes vocerías, la gente está participando más allá de una agenda política, y bueno, y este es un panorama de que la gente está en la calle participando de una forma muy decidida, cuyas demandas son muy claras, y la demanda muy clara es que la actual administración tiene que
tiene que salir del gobierno, porque es inaguantable, porque obviamente hay una crisis económica, hay una crisis de salud, hay una crisis humanitaria. Entonces, bueno, hay una crisis de hambre, porque lo que se está viendo es hambre. De hecho, no es casualidad que los grafitis sean "tengo hambre, pan para el pueblo". Obviamente eso ya no es una cosa de la oligarquía. Como algunos han querido ver, y sobre todo en México, que hay muchos voceros del gobierno, personas que simpatizan con este gobierno, que te salen con esas babosadas. Y bueno, a ello se suma que precisamente una de las características de esto es que la calle ha sido como el centro de participación de la protesta. O sea, también hay una reapropiación del espacio público, lo cual es bastante interesante. Y solamente el día de ayer fue un día de confrontación. O sea, no solamente en Caracas, donde hubo una movilización de los pacientes y médicos, cuya idea era ir hacia el Ministerio de Salud, que no pudo llegar porque obviamente siempre hay piquetes que impiden la movilización, que terminó en un confrontamiento con las autoridades, sobre todo con la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana, que son los grandes ejecutores, sino que también en pueblos de una clara vocación agraria y de agricultores, como es Barinas, cuna donde nació Hugo Chávez. Ayer hubo un enfrentamiento bastante grande, hay 5 personas muertas, a los que se le suma las 55 víctimas fatales dentro de las movilizaciones, porque eso hay que decirlo, no es que es algo que fue externo, que fue una casilla, fue dentro de las movilizaciones, y que bueno, y que ayer se saldó con 5 personas muertas, pero también con cosas interesantes o anecdóticas, como es por ejemplo que se quemaron la sede del Consejo Nacional Electoral, se quemó la casa natal donde nació Hugo Chávez, los manifestantes intentaron ingresar a un destacamento de la Guardia Nacional, y bueno, ese tipo de enfrentamientos en un pueblo donde mayoritariamente habían sido oficialistas o simpatizantes del oficialismo, y que hay una respuesta de la juventud tomando posiciones, bueno, hace pensar o nos hace nosotros decir, bueno, obviamente estamos ante una rebelión popular, que es una rebelión que no significa que sea antisistema, y quiero siempre dejar esto muy claro en todos los videos, porque muchos como libertarios, como anarquistas, como personas que estamos asistiendo, pensamos que si no vemos una pintada no nos vamos a movilizar. Pero el problema es que también muchos de esos referentes clásicos de la izquierda han sido cooptados por el gobierno y han sido secuestrados. Entonces te podrás imaginar un muchacho de 17, 18 años que desde que nació prácticamente ha estado con un gobierno que le dice que el Che Guevara o ser de izquierda o ser revolucionario es el deber ser. Ellos obviamente toman una postura en contra. Pero también es interesante que están respondiendo a símbolos o iconos propios de la cultura de masas, como pues por ejemplo tú ves a los chamos usando mucho el logo de lo que es la Alianza Rebelde de la Guerra de la Galaxia, y también usando mucho las máscaras de V de Vendetta. Entonces, claro, esos son referentes distintos que pueden tener puntos de conexión con uno, que quizás a futuro se puedan construir agendas un poco más antiautoritarias. Pero lo que sí es que es un desconocimiento propio de lo que es el Estado actual y de lo que es el gobierno. Y eso es un nicho, un campo de trabajo que tenemos, por ejemplo, los libertarios ahí presentes. Sobre la base de esto, bueno, como les decía, volvemos al tema de ayer. Ayer fue un día también de confrontación, pero lo más dantesco de esto ha sido los patrones de represión del gobierno. Ayer hubo, por ejemplo, en San Antonio de los Altos, hubo 17 personas detenidas, pero hubo allanamientos constantes en las zonas residenciales. O sea, no es casual que hayan más de 1.991 personas detenidas, que de esos 176 hayan sido pasados en jurisdicción militar simplemente por participar en una manifestación, y de los cuales hay más de 55 muertos. Entonces, la respuesta y los patrones represivos del Estado han sido criminales, como no se puede esperar menos de ellos. Pero bueno, el llamado es, este breve mensaje es para los compañeros que están siguiendo a la feria, a la segunda feria del libro de la Universidad Autónoma Metropolitana, a que bueno, de que obviamente hay unas circunstancias especiales en Venezuela, en que muchos estamos participando, y que la idea es que en las medidas de sus posibilidades se pueda solidarizar. Este es el primer video, voy a grabar un segundo hablando un poco del libro que se está presentando ahí, que es el libro Contracorriente, la historia del movimiento anarquista en Venezuela, que va de 1811 hasta 1998, cuando llegan los actuales detentadores del poder y sobre los cuales se monta esta rebelión popular que brevemente les estoy explicando. Un fuerte abrazo.